Hola otra vez. Bueno, técnicamente esta historia ya está acabada, pero hay un capítulo explicativo que vamos a intentar terminar hoy, pero no creo que dé tiempo, o si no me quedará un vídeo muy largo. Y hay otras cosas que hacer, aparte de grabar vídeos en YouTube. Empecemos. Don't worry, be happy. Capítulo explicativo. Para el mundo entero, la plaga de los muertos vivientes tuvo consecuencias catastróficas. Vamos a intentar desgranar los acontecimientos mundiales en este anexo final. España. Como hemos visto en esta historia, España pasó un proceso de militarización acelerada a causa de la plaga y solo pudieron resistir los territorios más preparados o con una población más asociada. Después de que los 4 héroes salieran de España, las cosas se precipitaron bastante rápido. En Galicia, los narcos se hicieron con el control de la costa desde Vilagarcía de Arousa hasta Ferrol, incluida La Coruña. Después de eso, ni el gobierno central ni el autonómico tuvieron ningún control sobre la zona y lo que pasó en Vigo enseguida le pasó a Lugo y a Ourense, devastando los muertos vivientes todo el interior de Galicia. Las historias que había escuchado Elvira sobre que los narcos solo dejaban entrar en sus zonas seguras a mujeres a cambio de favores sexuales eran totalmente ciertas, ya que La Coruña pasó a ser un centro de trata de blancas, nada que ver con el trabajo sexual profesional, donde se vendían a chiquillas muchas veces menores de edad al mejor postor. Los hombres jóvenes en aquellas zonas no estuvieron en una mejor situación para nada, pues el funcionamiento y mantenimiento de las ciudades costeras requerían mucha mano de obra esclava. Los narcos establecieron la narcodictadura en nombre del cabecilla de todos ellos, Aitor un ambicioso criminal joven que había empezado trapicheando con 1 o 2 kilos de cannabis, pero rápidamente se pasó a la cocaína y a otras drogas más duras. Sin embargo, sus negocios más importantes pasaron a ser el tráfico humano y de armas, lo cual le posibilitaría hacerse con el control de la costa gallega en cuanto estalló el apocalipsis zombie. Cabe hacer aquí 2 pequeños incisos. Primero, ¿se acuerdan ustedes de aquel esclavo vampiro de Udo que huyó cuando lo de la masacre de Río 12? El que estaba vestido de militar, al que no mató a Sandra. Se llamaba Esdras Bueno García. Pues resultó que el muy cabroncete llegó hasta Redondela, donde había un grupo de supervivientes malviviendo después de que en Redondela la mitad de la población se convirtieron en muertos vivientes. El recién llegado se hizo pasar por uno más, cambiándose de ropa e integrándose en la comunidad. De hecho, se dedicó a limpiar las calles de no muertos, y la gente se lo agradeció enormemente. Digamos que llegó a hacerse un miembro indispensable de la comunidad. Esto fue hasta que se percataron de que el tipo huía de la luz y dormía durante el día. Preguntado al respecto, él se excusó en que tenía una enfermedad en la piel que hacía que se quemara la luz del sol. Esta explicación bastó hasta que empezaron a desaparecer algunas personas durante la noche. Viendo que las sospechas aumentaban, Esdras decidió dar un golpe de estado y convirtió a una familia en vampiros para que le ayudaran a ello. Tardó varias noches en convencerlos para hacerlo, pero al final lo consiguió, de modo que Esdras mató al líder de los supervivientes redondelanos y se nombró a sí mismo, en un alarde de imaginación, Rey de las Tinieblas. Hizo de la hija de la familia que había transformado, una chiquilla de 17 años, su mujer. Una verdadera demostración de la perversión antinatural. También estaba claro que pretendía expandir sus dominios más allá de Redondela. Segundo, en Galicia, poco después, poco después del despertar de Hans Steiner, se decía que hubo avistamientos por los bosques y montes de Lugo
de varios oyáparos, cíclopes gallegos. Debido al estallido de la plaga, nadie se dio cuenta de las primeras desapariciones misteriosas de personas en los bosques. Resultó que unos 20 oyáparos, criaturas de 5 a 6 metros de altura, anduvieron sueltos por Galicia todo este tiempo. Pero no solo los oyáparos, sino también las meigas, los trasnos y urcos. Cuando en Galicia y en Cataluña la cosa empezó a ponerse fea, ya mucho antes de que cayeran Lugo y Ourense, desde Asturias, Cantabria y Navarra la gente huyó despavorida a Euskadi, País Vasco. Como siempre, que la cosa se pone tensa con las cuestiones nacionalistas, la izquierda Berchale tomó las calles e involuntariamente o voluntariamente intimidaron por el medio de la Cale Borroca a los refugiados españoles que iban llegando como una riada a Euskadi. Esto provocó varios enfrentamientos entre la población civil y, y tanto la Archancha como la Guardia Civil se vieron incapaces de controlar la violencia que empezó a escalar hasta tal punto que ETA volvió a aparecer y murieron dirigentes de todos los partidos asesinados a tiros por las calles. El gobierno central, que ya tenía a las Fuerzas Armadas sobrepasadas, se vio obligado a destinar efectivos para controlar la situación por la fuerza. Y el desastre solo acababa de comenzar. A estas alturas, Aragón, La Rioja y Castilla y León cayeron bajo los mordiscos de los zombies, los cuales no tardaron en tratar de comerse a la gente de Euskadi, siguiendo a las personas que huían de sus hogares hacia esta comunidad autónoma. Los zombies se contaban por millones y no tardaron en sucederse los brotes de muertos vivientes en el País Vasco. Y en cuestión de unos días, el noble pueblo vasco, pasó a la historia. En Cataluña la cosa aún fue más ridícula si cabe. La Generalitat, por tocar los huevos y llevarle la contraria al gobierno central, se negó a aplicar la orden del Ministerio de Defensa y decidió que lo de pegarle un tiro en la cabeza a los muertos vivientes iba en contra de no sé qué preceptos de la Carta de Derechos Humanos, y que en Cataluña no se iba a matar a gente enferma. En Barcelona se hacinó a una cantidad absurdamente ingente de zombies dentro del Camp Nou. Esto fue quizás el principal motivo por el cual Barcelona se convirtió días después en la ciudad fantasma más grande de España, ya que obviamente no tardó en haber una brecha de seguridad y los muertos vivientes no perdonaron. Después de Barcelona cayó Badalona, Sabadell, Terrassa y todas las poblaciones del alrededor de la capital. Girona, Tarragona y Lleida no tuvieron ninguna oportunidad tampoco. Las Islas Baleares estuvieron tranquilas hasta que empezaron a llegar refugiados italianos unos detrás de otros. Los mafiosos ibicencos y mallorquines no tardaron en querer sacar tajada y viendo la debilidad del gobierno central decidieron, oye, ¿por qué no nos hacemos con estas islas para la camorra y la mafia albano-kosovar? Dicho y hecho, pero el problema fue qué hacer con Menorca. Los refugiados italianos siguieron llegando a la isla y nadie la controlaba. Por eso se rompió la alianza y se mataron los unos a los otros. La cuestión es que una joven italiana en Menorca, llamada Raffaella Conti, se hizo rápidamente con el control de la isla después de que la presidenta del Consejo Insular de Menorca, es decir, todo el puñetero gobierno de la isla, huyera como un perro apaleado de los mafiosos de Ibiza y Mallorca. Raffaella Conti les plantó cara a los mafiosos que quedaban, respaldada por unos cuantos isleños, fueran turistas o refugiados o no, armados con las armas de la Policía Nacional. Pero como todo, en un apocalipsis zombie, las hostilidades no duraron mucho. Los albano-kosovares tuvieron que huir porque ya empezaron a haber demasiados brotes incontrolables en Mallorca, y el jefe de la camorra decidió resistir hasta el fin. Parece ser que por un sentimiento de orgullo patrio que no le permitía abandonar a los italianos en Ibiza. En cualquier caso, Raffaella Conti fue aclamada por los menorquines y nombrada reina de las Islas Baleares, después de que demostrara su valía organizando otra vez a la gente para controlar los brotes de muertos vivientes que se fueron sucediendo en la isla.
La Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla y León, La Rioja, Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón se vaciaron de gente. Ya se sabía lo que pasó con los que fueron al País Vasco, pero en Madrid, Andalucía y Canarias siguió gobernando el Estado español. El caso es que estas comunidades autónomas eran gobernadas respectivamente por gobiernos autónomos de derechas y Pedro Ásquez era un socialista pusilánime que no caía nada bien en las comunidades que quedaban. Así que las autonomías de derechas españolas hicieron lo que mejor saben hacer las derechas españolas con gobiernos de izquierdas, instaurar una dictadura fascista. Pero este ya no era el fascismo de Mussolini o Franco, era el fascismo moderno, anarcocapitalista y ultraliberal. Es decir, eran fachas pero fiesteros. Fascismo cool, digamos. Solo querían que el Estado retuviera las competencias de la policía, de defensa, de industria, de hacienda y de justicia, y privatizar el resto. Eso sí, como en todo buen Estado fascista, se nacionalizaron los medios de comunicación, aunque, extrañamente, por algún motivo, la población no notó la diferencia en este aspecto. En cualquier caso, este nuevo Estado que hizo trizas la Constitución fue encabezado por Federico Malo Recto, un señor que se las había pirado de un partido, el tercer partido del país que era cercano a la ultraderecha, hacía ya un año, desencantado y llamando maricones tibios a sus excompañeros. Durante la epidemia del COVID-19 y que volvió a aparecer durante la epidemia del COVID-19 que volvió a aparecer debido a que tras ay Dios, durante otra vez desde el principio. En cualquier caso, este nuevo Estado que hizo trizas la Constitución fue encabezado por Federico Malo Recto, un señor que se les había pirado de un partido, el tercer partido del país que era cercano a la ultraderecha, hacía ya un año, desencantado y llamando maricones tibios a sus excompañeros durante la epidemia del COVID-19 y que volvió a aparecer debido a que, a través de chanchullos, consiguió información personal y privilegiada de todos sus rivales políticos, la cual hizo pública casi toda, salvo la referente a las cucarachas humanos que le juraron lealtad. Se rumoreó durante bastante tiempo que obligó a la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid a besarle el trasero en privado. No hacía falta hablar ya siquiera de lo que les pasó a los opositores de la izquierda y a sus votantes. Bueno, quizás de esto sí que no tuviera culpa el Estado fascista. En el contexto de una catástrofe de proporciones bíblicas, a ti te dicen que de la noche a la mañana hay una dictadura del bando al que odias y haces un llamamiento a la guerra civil y sales a intentar quemar las ciudades que quedan en pie, donde viven familiares y amigos tuyos. ¿Es lógica troglodita esto o no? ¿Pensaría algún iluminado o iluminada en aquellos momentos? No, ni siquiera un troglodita actuaría así. Alemania, destruida como vimos en el libro. En el inicio solo fue Hannover, pero pronto la plaga se extendió por todas las ciudades alemanas. Los países que rodeaban a Alemania construyeron un gigantesco muro colaborando unos con otros, para parar el grueso de la infección, pero para entonces el mal ya había salido del país germánico, con lo cual fue un esfuerzo en vano. Dentro del país al final solo quedaron grupos de supervivientes, los que fueron capaces de adquirir un estilo de vida nómada. Pero después de lo acontecido en el libro, los vampiros se dispersaron desde Hannover y se dedicaron a cazar a estos supervivientes. El primero de todos ellos, Udo, se estableció en la ciudad fantasma de Berlín, junto con un séquito de 5 discípulos vampíricos. Entre los 6 lograron capturar a unos 2000 supervivientes, a los que prometieron que no los matarían si les servían. De esa forma se estableció un refugio para los supervivientes y los restantes vampiros que quedaban en Alemania. Udo se autoproclamó señor de la oscuridad y renombró a Alemania como Schattenland, tierra de sombras. Andorra.
Sobrevivieron más que que los demás países por estar aislados en los Pirineos, pero al final también se los comieron a todos. Francia. El presidente de Francia, Emmanuel Marco, al ver que el país se hundía en un mar de muerte, decidió hacer lo mejor que puede hacer un político en su situación: ahorcarse. La oposición conservadora, varios partidos de derecha, se reunieron en la localidad de Saint-Gilles y organizaron una marcha por Francia hasta París, para liarse a palazos con los zombies. La izquierda se acabó uniendo a la marcha, pero pronto las cosas se complicaron y ambos bandos se enfrentaron, completamente incapaces de demostrar unidad frente a la plaga y dando a los franceses el mensaje de que todo estaba perdido. De hecho, todo estaba perdido. Después de ese enfrentamiento empezó una guerra civil, a la vez que había una guerra contra la plaga. El resultado fue que todo el norte de Francia pasó a pertenecer a los zombies. Afortunadamente apareció un político joven llamado Armand Rousseau que entendió que la situación era insostenible. Unificó a ambos bandos durante algún tiempo y pudieron empezar a batallar seriamente contra los muertos vivientes. El caso es que aún así perdieron. Al final solo quedó Burdeos, Toulouse, Narbona y Montpellier, bajo el dominio de los franceses, gobernados después de unas extrañas elecciones por Armand Rousseau. Suiza. Este fue el país que más invirtió de todos en la construcción del muro en la frontera con Alemania. Y después, cuando los suizos se dieron cuenta de que el dinero y el esfuerzo invertido había sido en vano, y que los muertos empezaban a caminar por las calles de Zúrich, Berna y Ginebra, todo el país se refugió en sus búnkeres, instalados en distintas ciudades, planeando la mejor manera de enfrentarse a aquella situación. No se supo, no se supo hasta mucho después cómo les había ido a los suizos la reclusión. Austria. Lo que nunca nadie supo es que Hans Steiner había experimentado con un lobo dándole una pócima hecha de distintos elementos al principio de todo este embrollo. No lo transformó en un muerto viviente, pero sí le hizo portador de una nueva enfermedad, la licantropía. Ese lobo viajó desde Hannover hasta Austria, donde justo antes de que finalizaran la construcción del muro, un trabajador de Salzburgo se lo llevó y lo entregó a una protectora de animales. Allí el animal mordió a una veterinaria llamada Valentina Holzmann. Al mismo tiempo, la plaga se extendió por Austria y todo se sumió en el caos. Valentina empezó a sufrir las consecuencias de la mordedura del lobo y en un instante de confusión mordió a su marido, Peter Schulz. Ambos se transformaron respectivamente en mujer lobo y hombre gato. Valentina y Peter se encargaron de extender la licantropía en Austria entre distintas personas. De este modo, Salzburgo no cayó frente a la plaga, mientras que las demás ciudades de Austria no resistieron. Cabe también señalar que el lobo consiguió escaparse de la protectora y también sufrió una transformación. Se convirtió en un superlobo del tamaño de un elefante, adquirió inteligencia humana y la capacidad de transformarse en uno a voluntad, y se hizo llamar Wolfball. Este era el verdadero objetivo de Hans Steiner, es decir, que la licantropía de los que eran mordidos por el Wolfball fue un efecto inesperado. República Checa. La construcción del muro no llegó a finalizarse completamente en este país, no por falta de capacidad, sino porque el gobierno checo se dio cuenta enseguida de que ya tenían no muertos en su país. Para proteger a toda la población, el gobierno decidió refugiar a los más de 9 millones de ciudadanos que les quedaban en la capital, Praga, y sus alrededores, y presentar batalla allí. La nueva situación, más el hacinamiento obligado, creó el caldo de cultivo perfecto para que los husitas aprovecharan la situación. Milena, Milena Novotna, una sacerdotisa husita de 45 años, percibió las crisis existenciales tanto en los habitantes de Praga como en los refugiados, y a pesar de que la mayoría de ellos eran ateos, agnósticos o como mucho católicos, consiguió encandilar a una porción bastante grande de los refugiados. Su popularidad creció tanto que le hizo sombra al patriarca de los husitas.
Este, entendiendo que él era un estorbo para los objetivos de su iglesia, cambió la costumbre y al fin una matriarca se hizo con el control de la iglesia osita. Los soldados que eran bendecidos por ella luchaban con vigor y valentía, de modo que a pesar del gran número de fallecidos, los checos ganaron a la plaga, de momento. Esta victoria se la atribuyó a Milena y el husitismo volvió a ser una religión relevante en Chequia. La popularidad de Milena, hábilmente gestionada por ella, fue tal que incluso el presidente y el primer ministro de la República Checa decidieron entregarle el país. Así nació un nuevo estado conocido como la teocracia checa. Polonia. No hay mucho que decir de los polacos. Fue una vasta región que empezó cayendo por Varsovia y luego empezaron a caer las demás ciudades. No sobrevivió mucha gente. Suecia. Lo interesante de Suecia era que todos los gobiernos del mundo comprendieron en ese momento que una frontera marítima no significaba una puñetera mierda para la plaga. Fue uno de los primeros países en caer después de Alemania y España. También cabe señalar que un dragón despertó en este país. Utilizó Suecia como su terreno personal de caza. Se hace llamar Fafner. Dinamarca. Dinamarca fue un caso interesante donde el muro sí funcionó. Y fueron muy previsores, ya que viendo cómo en Suecia comenzaron a llegar por mar decenas de miles de cadáveres andantes, establecieron una vigilancia marítima férrea. De hecho, los primeros combates contra los muertos vivientes fueron submarinos. Sin embargo, los buzos no podían llegar a las partes más profundas del mar Báltico, así que no consiguieron frenar a los zombies en el mar, como esperaba el gobierno. Así que en cuanto llegaron a la costa danesa, todo se fue a la mierda. En poco tiempo tuvieron que refugiarse los daneses en Copenhague y Aalborg, donde aún resistieron bastante tiempo. Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Cabe nombrar a estos tres países juntos, ya que después del fracaso estrepitoso del muro, estos tres firmaron el pacto de la Triple Fuerza de Benelux. Fue el, fue el último bastión de la Unión Europea y desde Luxemburgo se financió todo el desarrollo militar de Bélgica y Países Bajos y su investigación científica. De hecho, un científico alemán llamado Karl Schwarz, residente en Bruselas, descubrió un método para captar la atención de los muertos indefinidamente. Era complicado de explicar, pero los cerebros humanos fascinaban a los zombies incluso después de empezar a descomponerse. Así pudo desarrollarse una técnica, así pudo desarrollarse la técnica de colgar cerebros desde farolas para agrupar a muertos vivientes en un mismo punto. Así, a base de esas tácticas, sobrevivió la Triple Fuerza de Benelux y con ella el centro del poder de la Unión Europea. Reino Unido. La plaga se extendió por toda Inglaterra y los únicos que fueron capaces de mantener a raya a los muertos fueron los escoceses, no sin primero perder a muchos militares por el camino. Construyeron una barrera, no tan impresionante como el muro de Alemania, pero cumplió su función. Después de limpiar sus ciudades y pueblos de zombies, desde Edimburgo hasta Ir. Hasta Ir. A Irse. Al sur, sin embargo, resurgió el reino de Wessex. Algún iluminado con muy ligeros conocimientos de historia decidió que desde Cornualles hasta Canterbury era un buen lugar para establecer dicho reino. Por supuesto, la incombustible Isabel II fue coronada provisionalmente reina de Wessex mientras se encontraba otro sucesor, más capaz de aplicar un poder absoluto en tiempos de desgracias. Por suerte, desde Países Bajos recibieron la información de la táctica de colgar cerebros desde farolas. Irlanda. Nada más empezar toda la mierda, el Lira resurgió de entre las sombras para dar un golpe de estado a su gobierno mientras éste estaba a otras cosas. Lo primero que hicieron fue establecer defensas adecuadas contra la plaga.
Lo primero que hicieron no fue establecer defensas adecuadas contra la plaga, no fue refugiar su población, no, 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 no. Lo primero que hicieron fue recuperar Irlanda del Norte de los ingleses. Así murieron todos. Islandia. Careciendo de ejército, uno ya se puede imaginar cómo les fue. Portugal. El flujo de refugiados gallegos no trajo más que desgracias al norte de Portugal. De hecho, la situación fue tan desesperada que el gobierno se vio obligado a proteger Lisboa, poniendo una barrera desde Aveiro hasta la frontera con España, de la cual también se aislaron por seguridad. La idea no habría sido mala de no ser porque en Lisboa ya se contaban cientos de brotes de la plaga. El gobierno cayó al poco tiempo, sumiendo lo que quedaba del país en el caos. Italia. A Italia llegaron demasiados infectados alemanes, que extendieron la plaga por toda la península rápidamente. Los italianos se refugiaron en Sicilia, Cerdeña y Córcega, de las cuales solo Sicilia logró defenderse con éxito de la plaga gracias a los esfuerzos aunados de los militares y la mafia siciliana. Lo que quedaba del maltrecho estado italiano ahora era simplemente Sicilia. Los supervivientes de Córcega y Cerdeña fueron a parar a las Baleares, como ya vimos. Grecia y Turquía. Los griegos decidieron imitar a los italianos con la mala suerte de que Turquía estaba al lado con la misma idea. Así que estalló una guerra sin cuartel entre ambos países, a la vez que la población de los dos era devorada. Los presidentes de Turquía y Grecia llegaron al acuerdo, a la desesperada, para conservar algo al menos, de fusionar ambos estados en uno solo. Así nacieron las Islas Egeas. Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Albania. Por algún motivo inexplicable todavía en estos países sus ciudadanos desaparecieron todos de la noche a la mañana. Se sabe que no fue por motivo de la plaga o que se refugiaron en búnkeres secretos bajo tierra. La teocracia checa, último país en contactar con Eslovenia, oficialmente afirmaba que la comunicación se cortó misteriosamente sin más en medio de una conferencia entre la matriarca Usita, el presidente y el primer ministro del país. Macedonia del Norte, Serbia, Hungría, Eslovaquia, Bulgaria, Rumanía, Bielorrusia, Lituania, Letonia y Estonia. Junto con Polonia y después de la caída de esta, sirviéndoles como premonición a la Europa del Este, todos estos países sufrieron la debacle y posterior caída de sus gobiernos, sumiendo a todos sus ciudadanos en el más absoluto caos. Todos acabaron huyendo a Ucrania, conformando una frontera de muerte y destrucción entre la Europa occidental y Rusia y Ucrania. Finlandia. A pesar de haber sido uno de los países más seguros del mundo y con la criminalidad más baja de Europa, bandas organizadas de criminales lograron hacerse con el poder mientras el gobierno estaba lidiando con las consecuencias de la caída de Suecia. Olli Kampa fue quien se hizo con el poder, votado entre los jefes mafiosos de Helsinki, Turku, Tampere, Oulu, Kotka, Kouvola, Lati, Mikkeli, Jyväskylä, Joensuu, Kuopio, Vaasa y Rovaniemi. Noruega, solo una palabra, nazis. En este país surgió un movimiento que hubiera hecho que el Rex del principio de esta historia se hubiese estremecido de gusto. Ganaron tanto apoyo popular al ser el único grupo político que ofrecía soluciones contundentes después de la caída de Suecia, que acabaron haciéndose con el poder. Aún así tuvieron que refugiar a gran parte de la población civil que no podía luchar o tenía personas a su cargo. Niños, ancianos y mujeres casadas, por un concepto machista que los neonazis tenían de la mujer casada como cuidadora. En las islas de Jan Mayen y Svalbard. Ucrania. Al estar ya preparados para la guerra, debido a la ofensiva rusa contra el oeste,
pudieron deshacerse de casi todos los zombies en su tierra, aunque la llegada masiva de europeos del este de Ucrania supuso la llegada de oleadas de nuevos muertos vivientes. Al igual que los checos, se refugiaron todos en su capital, Kiev, habilitando miles de campamentos de refugiados alrededor de la ciudad. Siguieron resistiendo después. Rusia. El gigante ruso fue el único país, junto con Estados Unidos y Arabia Saudí, en utilizar bombas nucleares para controlar la expansión de la plaga. El país se sumió en el caos y Rusia tuvo que desistir obligatoriamente de invadir Ucrania y otros países de la antigua Unión Soviética. Moscú tuvo que ser abandonada y la población tuvo que peregrinar con los no muertos pisándoles los talones hacia Asia, a ciudades como Vladivostok, Nayotka, Komsomolsk de Alamur, Ayan, Magadán, Petropavlovsk de Kamchatka, Tilichiki, Anadir, Bilibino y Ruskoye-Ustí. Rusia perdió la mitad de su territorio, todo el este. El presidente ruso no pudo soportar la idea y en Moscú se entregó a los muertos vivientes para ser devorado. Esto dejó a Kiev, Ucrania, como la primera ciudad poblada y viniendo de Asia. Una isla en medio de un mar de muerte. China. Aplicando severas medidas restrictivas, las más severas del mundo, pudo contener a la plaga, convirtiéndose de esta manera en el único país en lograr vencer dentro de sus fronteras a la maldición de Hans Steiner. La noticia de su victoria corrió como la pólvora por todo el mundo y China pasó a ser el refugio preferido de todo ser humano viviente. Y el gobierno chino pronto empezó a hacer planes. Lo que no sabían los chinos era que, con el despertar de la magia en Europa, muchos seres mitológicos durmientes despertaron, entre ellos los yetis, en las regiones montañosas de toda Asia. Mongolia. La capital cayó un buen día y los muertos se diseminaron por las estepas mongolas. Las tribus nómadas aprovecharon para hacerse con la capital y establecieron un nuevo gobierno mongol. Nepal, Bután, Bangladesh, Myanmar, Laos, Vietnam, Camboya, Tailandia, Taiwán, Malasia, Singapur, Indonesia, Filipinas, Brunei, Timor Oriental, Papúa Nueva Guinea y Micronesia. Lo mejor es resumir lo que pasó en el sudeste asiático y sus islas en pocas palabras. Todos jodidamente muertos. No hay que ser un genio para adivinar lo que pasó con estos países. Sencillamente no estaban preparados ni siquiera para resistir. Ay, qué arrogancia la mía. Las Coreas. En el norte pasó al igual que en los países europeos del mar Adriático. Desaparecieron sin dejar rastro. Los del sur, temerosos de que, debido a la desestabilización provocada por la plaga del norte, estuviera planeando... Ay, que no sé qué me pasa hoy. Los del sur, temerosos de que, debido a la desestabilización provocada por la plaga, el norte estuviera planeando atacarles por sorpresa. Entraron en la dictadura, ya que cesó la comunicación entre ambos países, al igual que había contado la teocracia checa respecto a Eslovenia. Lo que se encontraron los coreanos fueron ciudades vacías y ni un solo alma por ninguna parte. Aparte de esta sorpresa, los del sur tuvieron que lidiar con la caída de las grandes ciudades y replegarse hacia las zonas rurales. Sin embargo, sin que nadie se percatase al volver la magia a Europa, se despertaron furiosos 54 entidades místicas. No eran exactamente demonios, pues carecían de la maldad irracional de estos, pero eran bastante cabrones. Eran los Sonimne, los 54 dioses de las enfermedades liderados por la mortalmente bella Gashi Sonim. Digamos que se cebaron a base de bien con la población coreana, infectándolos de todo tipo de males si no recibían sus tributos.
Japón. Un puñetero desastre. Todos muertos salvo el 5% de la población, que decidieron renunciar a las ciudades, armarse otra vez con katanas y empezar a limpiar las zonas boscosas para instalarse. Tuvieron que crear rápidamente granjas improvisadas para proteger a los animales y para poder comer algo, ya que los animales también podían convertirse en zombies. India. En la India las cosas les fueron mal, como a todos. Lo mismo de siempre. Cayó la capital, en este caso Nueva Delhi, después Bangalore y Bombay. Y al final todos los indios se comieron una gran mierda. Hubo, sin embargo, una particularidad. Una mujer muy religiosa se pasó 4 días ininterrumpidos rezando en el blanquísimo templo de Shiva en la aldea de Sohagra, para que no destruyera el mundo, ya que asumió que la plaga era cosa del dios. Pero no fue Shiva la que la escuchó. Resultó que el templo había sido un antiquísimo lugar de culto para el demonio Varasura, uno de los más poderosos demonios de la mitología hindú. La mujer lo despertó con sus rezos y el gigantesco ser salió del templo destrozándolo todo a su paso. Mediría más de 30 metros y tenía un billar de largos brazos saliéndole de los hombros. Se acuclilló frente a la devota mujer y le prometió hacer todo lo que estuviera en su mano para que el mundo no fuera consumido. Su único precio, el mundo en sí. Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán y Turkmenistán. Todos muertos. Afganistán, todos muertos salvo un señor de la guerra que se dedicó a diezmar a la población. Pakistán, lo tomó el ISIS y se pasó a llamar Estado Islámico. Irán, Irak, Siria y Kuwait bombardeados por Arabia Saudí para impedir el paso de la plaga. Arabia Saudí. Muchos alemanes adinerados llegaron al país y cuando el primer infectado se transformó en una bestia sedente de sangre, los ejecutaron a todos. Pero fue tarde. La plaga, cuidadosamente guiada por Hans Steiner, se metió en los barrios pobres, creando focos de infección por todas las ciudades. Sin embargo, a pesar de que pronto la mitad del país quedó infectada, los saudíes consiguieron resistir. Actualmente solo consiguieron salvarse Riad y Jeddah. Bahrein. Una masacre fue lo que ocurrió en la isla. Un lugar de descanso para ricos y poderosos, Bahrein no se ocupó como Arabia Saudí de los alemanes. Esto desembocó en la conquista de la plaga en la isla y todos trataron de huir. Cabe destacar la matanza que perpetraron los saudíes en el puente Calzada del Rey, FAD, conectada a ambos países. Los saudíes consagraron así su política de tolerancia cero con la plaga. Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Omán y Yemen también fueron bombardeados por Arabia Saudí. Palestina, Israel, Líbano y Jordania. Inspirados en el libro de Guerra Mundial Z de Max Brooks, Jordania y Líbano propusieron a Israel formar un muro de contención alrededor de sus países, incluyendo a Palestina. Los israelíes pasaron de ellos, viendo el nulo resultado que había dado el confinamiento a Alemania, pero los libaneses y los jordanos siguieron adelante con el plan. De hecho, hasta acabaron en un tiempo récord un túnel que comunicaba a ambos países. En parte para evitar tener que hacer eso, les interesaba que Israel se uniera a ellos. Lo que pasó fue que su plan incluía a Palestina, que estaba encantada con la idea. De modo que los jordanos empezaron la construcción del muro en la frontera de Palestina e Israel. Israel se tomó esto como una gran ofensa gravísima y empezó a bombardear a todo Dios. Los otros tres países respondieron a los judíos de la misma manera y así pues murieron todos de forma patética, salvo unos cuantos supervivientes en los cuatro países. En Israel, un hechicero llamado Even Beaton protegió su barrio de Neve Ofer, en Tel Aviv, con golems de barro. Pasó a ser el lugar más seguro de Israel. Chipre. Turquía y Grecia le ofrecieron a Chipre el unirse a las islas Egeas, pero estos rechazaron la idea y bunkerizaron el país. Esto resultó en que media Chipre fuera consumida por la plaga, la mitad pero los chipriotas y que quedaban vivos resistieron valientemente.
pero entre tanto los turcos ya habían desembarcado tropas en la península de Carpasia en un último intento de anexionarse a la isla. Malta es con mucho uno de los países que vivieron las peores matanzas en todo el planeta. Literalmente todos sus ciudadanos fueron devorados vivos uno por uno. Sáhara Occidental, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Chad, Níger, Mali y Mauritania. Todo empezó mal cuando a Marruecos le llegó un alemán infectado que se convirtió en un hotel en Casablanca. Se podía uno ya imaginar a todos los ciudadanos de estos países corriendo de un lado a otro como pollos sin cabeza cuando sus vecinos empezaron a comerse a la gente. Los descerebrados de Boko Haram se hicieron con Niamey, en Níger, y aseguraron la capital del país, pero empezaron a aterrorizar, robar y violar a todo refugiado que llegaba a la ciudad, de modo que la población se puso en su contra. Unos pirados incluso llegaron tan lejos como para conspirar para dejar entrar a los no muertos en Niamey y se los cargaron a todos indiscriminadamente. Así fue como cayó el último reducto de seguridad del norte de África. Egipto, igual que los países anteriores, pero eso no era lo interesante. En la localidad de Siwa, a unos 30 kilómetros al este, en medio del duro desierto, residía un hombre viejo llamado Chisise Oz. Chisise Es. Chisise era un hechicero, un experto en la magia oscura, eh, un experto en la oscura magia demoníaca, y era un hombre cruel y vicioso. No se llevaba bien con la gente de Siwa, pero cuando la plaga amenazó con dominar el mundo y con el país a punto de caer en la desgracia, un hermano y una hermana acudieron a él con la esperanza de que los salvara, a ellos y a Siwa. Le explicaron la situación y le suplicaron que los ayudara. Chisise, que era un hijo de puta consumado, aceptó, pero con una condición. Tendrían ambos que masturbarlo y hacerle felaciones, traerle alcohol y drogas y prepararle la comida durante lo que le quedase de vida. Llorando, ambos hermanos aceptaron ese acuerdo tan degradante, ya que al fin y al cabo estaba en juego su supervivencia. Chisise explicó a los habitantes de Siwa que la única manera de salvarse todos era invocando a un demonio del antiguo Egipto. Era un demonio femenino llamado Amit, la devoradora de los corazones de los fallecidos indignos ante el escrutinio de Osiris. Pero Amit exigía un alto precio. Exigiría un sacrificio humano, o dos, o tres. Chisise no lo sabía con certeza, solo esperaba que le saliera bien la jugada. Al final sacrificaron a 5 personas para estar seguros y el demonomante recitó la invocación. Amit surgió de la nada rugiendo. Tenía cabeza de cocodrilo, melena de león, patas delanteras de hiena y la mitad inferior de un hipopótamo. Amit estaba encantada con el sacrificio y prometió a Chisise acabar con todos los muertos vivientes de Egipto y Libia, pero que cuando terminara con todos exigiría más sacrificios, pues al fin y al cabo estaba dejando de lado a sus señores sartélicos. Chisise estuvo de acuerdo y regresó con los habitantes de Siwa dispuesto a vivir la buena vida con sus dos nuevos esclavos. Sudán y Sudán del Sur. Se mataron los unos a los otros por motivos religiosos mientras la plaga avanzó sin control por ambos países. Eritrea, Etiopía, Djibouti, Somalia y Kenia. Al igual que pasó con los países del mar Adriático y Corea del Norte, todos los habitantes de estos países desaparecieron de la noche a la mañana. El Cuerno de África quedó deshabitado de seres humanos. Fue la mayor extensión de terreno en toda la Tierra donde aconteció este misterioso suceso. República Centroafricana. A pesar de ser un país pobre como una rata, logró resistir en la capital imitando a Ucrania y a la teocracia checa. El propio presidente salió a las barricadas a pegar tiros contra zombies durante todo un día. Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leona, Liberia, Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benín, Nigeria, Guinea Ecuatorial y Camerún. Es que ni se molestaron en luchar.
Pillaron todos los barcos que pudieron y se pidieron al mar en busca de una isla mágica sin zombies, se puede suponer. Eso fue lo que hicieron los ricos. Pero los demás se escondieron en los parques nacionales y las reservas naturales de estos países. Los pobres no sabían que los animales también podían ser zombificados. Gabón y Santo Tomé y Príncipe. Digamos que en Gabón tuvieron la misma idea que los demás del punto anterior, solo que los gaboneses estaban seguros de que las islas que debían tomar eran las de Santo Tomé y Príncipe. Los habitantes de las islas temían que les fuera arrebatada su reciente, frágil y mejorable democracia, ya que los gaboneses venían de una autocracia disfrazada de libertad, donde los resultados de sus elecciones nunca se correspondían a la voluntad del pueblo. De hecho, el presidente gabonés iba a las islas santotomesinas declarando que había que tomarlas por la fuerza si era necesario. Con estos ingredientes estalló una guerra que los santotomesinos ganaron de forma pírrica gracias al armamento milagrosamente trajeron supervivientes portugueses. El presidente de Gabón fue capturado y encarcelado por crímenes de guerra. Congo y Angola. En el Congo, antes del apocalipsis, se estableció una secta secreta liderada por un hechicero naturomante llamado Thierry Ngambou, que era capaz de manipular a las fieras a su voluntad, que hicieran lo que él quisiera. Cuando la plaga de... Cuando la plaga llegó al Congo, muchas personas huyeron a la República Democrática del Congo, Angola, Camerún, República Centroafricana o Gabón. Pero los fieles a Thierry sobrevivieron protegidos por su magia. Así se pudo hacer rápidamente con el poder en su país. Thierry tenía talento como naturomante y al igual que Hans Steiner, podía controlar a los zombies a varios miles de kilómetros de distancia. Ay, Dios, es que puse mal las comas aquí. Thierry tenía talento como naturomante y al igual que Hans Steiner podía controlar a sus zombies a varios kilómetros de distancia, Thierry podía dominar a sus fieras de la misma forma, de modo que decidió enviar a misioneros discípulos suyos, protegidos por leones, para extender su fe y proteger a los que se sometían. Angola atravesaba como todos una difícil situación y no pudo hacer nada para evitar que estos discípulos de Thierry se hicieran con la población, el territorio, el ejército y finalmente con el gobierno. Thierry Ngambou pasó a denominarse Rey de las Bestias y el Congo y Angola pasaron a ser con Angola o el Reino Animal. República Democrática del Congo. No se puede hablar de lo que pasó con este país sin hablar de las multinacionales tecnológicas, esas que insistieron en que en los países desarrollados tuviésemos todos un móvil nuevo cada 2 años. Pues a estas empresas multinacionales, viendo que con la plaga se les acababa el chiringuito, pagaron en cantidades ridículamente ingentes a contratistas militares para que se aseguraran de que en las minas de coltán siguieran extrayendo el preciado metal. El país, entre tanto, se fue a pique, con lo cual las empresas decidieron sustituir al gobierno, ya que ningún país de la ONU parecía dispuesto a fijarse en lo que estaba pasando en la RDC, para que las cosas no se descontrolaran. De esta forma nació el primer país gobernado íntegramente por empresas multinacionales. Por supuesto, muchas empresas farmacéuticas, agrícolas, eléctricas, constructoras, etc., tú nómbralo que seguro que habría alguna de ese tipo en el ajo, se frotaron las manos. La República Democrática del Congo pasó a denominarse Africa Corp. El sistema era muy gracioso. En vez de ministerios o secretarías, tenía CEO de X empresas del sector X. Por supuesto, no había elecciones. En la cabeza de los directivos aquello no tenía nada que ver con el fascismo, solamente era una tecnocracia.
Uganda, Ruanda, Burundi y Tanzania. Los 4 países se unieron formando la República del Lago Victoria. Para llegar a ese punto tuvieron que perder entre los 45 y el 65% de la población ante la plaga. Mozambique, Malawi, Zambia, Zimbabue, Botsuana y Namibia cayeron totalmente ante la plaga. Sudáfrica, Lesoto y Suazilandia. Sudáfrica, a petición de los otros 2 países, fagocitó a Lesoto y a Suazilandia por el temor de estos a la plaga. Los sudafricanos tampoco es que supieran muy bien cómo enfrentarse al problema, con lo que perdieron ciudades como Ciudad del Cabo, Puerto Elizabeth o Durban, debido a la continua llegada de refugiados de prácticamente todos los continentes. Incluso se llegó al punto de comenzar a ejecutar en el acto a todo aquel que tuviera una mordedura, pero pasaron por alto a todos los que solo presentaban arañazos. Después, aún por encima, empezaron a llegar hordas de muertos vivientes desde Namibia, Botsuana, Zimbabue y Mozambique. Y todavía estaban los problemas sociales y económicos de Sudáfrica que Sudáfrica ya arrastraba antes. El problema del racismo, el paro bestial que azotaba a la población negra, la poca capacidad del país para producir alimentos, los problemas se acumulaban. De modo que el gobierno decidió que la única posibilidad era aplicar una dictadura militar temporal. Todo el poder ejecutivo y legislativo pasó al SANDF, South African National Defence Force, y empezaron a tomar medidas contundentes. Concentración de las fuerzas militares en las fronteras este y norte, confinamiento de las ciudades afectadas, cierre del espacio aéreo y vigilancia marítima hostil, que se vea en cualquier barco cañonazo. No es que consiguieron limpiar Sudáfrica de zombies, pero consiguieron detener el avance de la plaga por el momento. Madagascar. En Madagascar, a pesar de que en teoría no era una dictadura militar, el Consejo del Alto Mando del Ejército de Madagascar era siempre tenido muy en cuenta, por lo tanto, el presidente encerró el país a calicanto a los 2 días de que la plaga saliera de las fronteras de Alemania. De esta manera, la plaga no llegó, salvo algunos infectados que se acercaron por mar a la costa de la isla. Sin embargo, el despertar de la magia en Europa provocó algo, un terrible mal que dormía profundamente en Madagascar. Era Taibadu, un antiguo amigo de Sartélicos, un dios del mal olvidado, salvo por algunos temerosos. A Taibadu nunca le interesó formar parte del panteón, pues se encontraba más a gusto en la tierra. Medía 1 centímetro de alto, pero era capaz de traer la destrucción a Madagascar, y así lo hizo. Junto a él se despertaron sus huestes de malvados pájaros gigantescos, mucho más grandes que los avestruces, diablillos con forma de lémures enormes con cuernos, y demás monstruos infernales. Salieron de la tierra y tomaron Madagascar en un día. Canadá y Estados Unidos. Estos países eran especiales. Cuando surgieron los primeros casos en ambos, en Canadá volvieron a aparecer los Wendigos. Los Wendigos eran espíritus malvados de los bosques, encarnados en seres extremadamente violentos con cabezas de carnero, pero con mandíbulas repletas de afilados colmillos y cuernos de ciervo, con pelaje blanco y podían llegar incluso hasta los 2,5 metros de altura. Al principio no serían más que medio centenar, pero a medida que se fueron comiendo a la gente, supusieron un problema igual de grande que los zombies. Era raro que sus víctimas se convirtieran a su vez en wendigos, pero a veces pasaba. Matarlos era muy difícil ya que poseían una agilidad, fuerza y velocidad asombrosas, y a su vez era casi imposible encontrarlos si no querían ser encontrados. Los únicos capaces de enfrentarse a ellos eran los Sasquatch, hombres mono de 3 metros de altura, con capacidades parecidas a los wendigos, pero mucho menos violentos. Eran igual de difíciles de encontrar, aunque esto se debía más a una tremenda timidez que una cuestión mágica. Mientras a los seres humanos se los comían los zombies, en los bosques de Estados Unidos y Canadá se produjeron multitud
de encarnizadas y brutales batallas entre Sasquatch y Wendigos. Solo los seres humanos que vivían cerca de los bosques podían escuchar, seguramente con los cojones o los ovarios en la garganta, los tremendos aullidos, brutales rugidos, aterradores gritos y lastimeros gemidos que llegaban a través de las arboledas. Lo peor eran los golpes y el crujir de los huesos rotos. Los Sasquatch solían enterrar en lo profundo de los bosques a sus muertos, pero ahora ya no daban abasto y por fin los humanos confirmaron la existencia de los pies grandes. Por otra parte, en las ciudades principales de ambos países reinaba el más absoluto caos. Los gobiernos cayeron miserablemente después de establecer cuarentenas forzosas en Washington D.C., Ottawa, Nueva York, Toronto, Los Ángeles, Vancouver, Denver, Quebec, Edmonton, San Diego, Seattle, Portland, Calgary, Winnipeg, Chicago, San Francisco, Montreal, Calgary, Miami, Hawái. Incluso zonas tan remotas como Kodiak o Naujat. No les quedó más remedio que bombardear muchas de estas ciudades. Al final se hicieron fuertes 4 señores de la guerra que impusieron orden en distintas partes de Estados Unidos. Jamal Erickson, que salió de los guetos de Nueva York, Manuel Hierro, que estaba a cargo de los negocios de un cártel colombiano en Seattle, John Bauer, un líder de un grupo nazi de la localidad de Waco, en Texas, y Lewis Akimoto, un enloquecido desarrollador de aplicaciones de Silicon Valley convertido en asesino en serie y tirano. Dentro de lo malo, estos 4 fueron los únicos capaces de establecer zonas seguras para la población. México. El gobierno desapareció y los cárteles batallaron hasta conseguir cada uno su pedazo. Batallaron tanto que al final no quedó nada. Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, desaparecidos como los países del Adriático, Corea del Norte y los países del Cuerno de África. Cuba, Jamaica, Haití, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, República Dominicana y demás islas del Caribe. Formaron un gobierno único y se pasaron a llamar Caribe Unido. Tenían perspectivas de mandar tropas a tierras como Panamá o Nicaragua para hacerse con esos países después de la desaparición de sus ciudadanos. Pero la plaga, que al principio era prácticamente inexistente en el Caribe, golpeó fuertemente después y las Bahamas fueron devoradas por los muertos vivientes. Los gobiernos insulares entonces tuvieron que ocuparse de buscar activamente a cualquier infectado que pudiera haber en sus dominios. Colombia, Venezuela y Ecuador. No fue la plaga lo que hundió a estos países, fue la Llorona. Puede que por una histeria compartida los 3 países empezaron a ser muy severos con la plaga, exigiendo incluso a sus ciudadanos que mataran a sus propios familiares infectados. Entre todos los muertos y los verdugos siempre había un patrón común: madres matando a sus hijos. Muchas de estas madres, luego de acometer tan traumático acto, se suicidaron, pero no se fueron. Volvían como las ciguateteo, siervas de la Llorona. Tanto en Ecuador, Venezuela y Colombia empezaron a verse en sus calles a mujeres fantasmales horribles llorando, gimiendo y gritando. Muchos hombres trataron de consolarlas y murieron en el intento. Esto provocó un desaliento, una angustia y una depresión general en la población, la cual dejó de luchar contra la plaga. Acabaron todos convirtiéndose en zombies. Guyana, Surinam y Guyana Francesa. Al mismo tiempo que Estados Unidos se sumía en el caos, un conocido dictador y narcotraficante surinamés envió un equipo de rescate al país norteamericano para liberar a su hijo de una prisión de máxima seguridad, cuya localización se suponía que era un secreto. El hijo era toda una perla: asesino, traficante de todo lo que te imaginas que fuera ilegal, terrorista con formación militar, guerrillero, la peor escoria que se puede echar uno a la cara. En cuanto padre e hijo se reunieron en Surinam, dieron un golpe de estado para echar a la marioneta de los holandeses del poder y el padre volvió a sus andadas de dictadorzuelo.
Lo primero que hizo al volver al poder fue encargar a su hijo la conquista de los territorios de Guyana y Guayana Francesa, el cual se lo pasó de puta madre arrasando con la población civil y esclavizando a los supervivientes. Puede que la plaga supusiese algún inconveniente, pero estos dos cabestros no tenían ningún escrúpulo en ejecutar a gente que podía ser sospechosa de estar infectada. Aún tendrían que lidiar en el futuro con los infectados de su propio territorio, aunque puede ser que estos dos asesinos fuesen los únicos en todo el jodido mundo que se beneficiasen del advenimiento de Hans Steiner. Pero al final hubo una nota dulce. Una noche, mientras el dictador dormía en el palacio presidencial de Paramaribo, fueron a mirarlo en su cama mientras roncaba aquel hombre que soñaba con grandes hazañas históricas, los fantasmas de los 15 asesinados en los asesinatos de diciembre de 1982. Eran fantasmas de su pasado criminal como un dictador joven sin mucha idea de lo que hacía. El hombre se despertó aterrado, rodeado por 15 figuras en las sombras. Di nuestros nombres, le reclamaron en holandés. Aquel hombre ni los recordaba, y no fue porque no se los hubiesen echado en cara en toda su vida. Hasta hubo un juicio abierto por aquellos asesinatos hasta que llegó la plaga. Aquel aguerrido militar, todo un machote, se lo hizo encima sin remedio alguno. Aguas menores y aguas mayores. Los fantasmas se le acercaron amenazantes, y lo engulleron. Su hijo heredó el trono de Surinam, pues su padre había quedado catatónico con una perpetua expresión de horror en su puñetera cara para el resto de su miserable vida. Su hijo se llamaba Dino Bouterse. Perú y Chile. Cuando la plaga llegó a Sudamérica, al esperpéntico presidente de Perú se le ocurrió ir corriendo a visitar al jovencísimo presidente de Chile con un plan infalible: que los dos países emigraran al territorio chileno antártico y dejar una considerable fuerza militar detrás para que se enfrentaran a los zombies que en Perú ya empezaban a llegar de Ecuador. Es muy cansino contar todas las peripecias del esperpéntico presidente de Perú para convencer al jovencísimo presidente de Chile de su descabellado plan, pero lo consiguió. Sorprendentemente, el resultado no fue tan malo. La ausencia de población civil presente en los combates en ambos países les quitó a los militares una preocupación de encima. Si bien los daños materiales fueron considerables, los ejércitos de ambos países consiguieron aguantar bastante bien hasta el momento. Por otra parte, es cierto que muchos civiles en la Antártida murieron o tuvieron que ser mutilados por congelación, pero consiguieron construir ciudades improvisadas en un tiempo récord, lo que sería considerado posteriormente como la mayor obra de ingeniería de la historia. Así consiguieron alojar a casi 51 millones de personas. Otro problema fue aclimatar esas ciudades, lo cual provocó un grave deshielo en la Antártida, pero los ciudadanos estaban contentos con que no se los comieran, así nadie se enfadó demasiado por eso. Bolivia. El muy serio presidente de Bolivia desolló al esperpéntico presidente de Perú y a su gente se la comieron los muertos vivientes como resultado. Brasil. El churro presidente de Brasil, ¿cómo decirlo? Digamos que dejémoslo que no se tomó en serio lo de la plaga. Sí, mejor dejarlo en eso. Y bueno, el lector de esta historia no debería desperdiciar más pensamientos en Brasil. Ya está. No pensaba hablar más del tema, que es demasiado vergonzoso. Uruguay, Paraguay. También Uruguay y Paraguay. También desaparecieron como los países de América Central. Se esfumaron más tarde que los demás, pues la plaga ya había llenado de hordas las calles de sus ciudades. Pero el sur de Brasil no quedó ni un solo ser humano vivo. Argentina. Javier Milei fue elegido presidente en unas elecciones anticipadas debido a la grave crisis provocada por la plaga. El gritón derechista fue el único capaz de lucubrar un plan casi igual de ridículo como el esperpéntico presidente de Perú.
Si bien a este hombre no se le hizo caso en Argentina, Javier Mipei destinó forzosamente a una avanzadilla de 1 millón de ciudadanos para que protegieran la Antártida Argentina de chilenos y peruanos y animó a la gente que sería respaldada por las fuerzas militares para que se enfrentaran calle por calle con los no muertos. El resultado resultó a medias. A medias porque murió mucha gente y Javier Mipei provocó un conflicto diplomático con Perú y Chile, ya que estos interpretaron la presencia de argentinos en la Antártida como una provocación. Esto tuvo que resolverlo el gritón presidente de Argentina, ofreciéndoles ayuda militar para limpiar regiones de Perú y Chile de zombies. El descontento entre la gente era palpable y este hombre era poco gracioso, así que Javier Mipei fue destituido, siendo el presidente de Argentina que menos duró desde aquel tipo que no quiso ni su madre las navidades de 2001. Oceanía. Los australianos elaboraron una táctica muy inteligente o muy imprudente, según el punto de vista desde donde se mirase, en, según desde el punto de vista donde se mirase. En cuanto los casos de brotes de zombies empezaron a aumentar de forma alarmante en Melbourne, Sydney y Brisbane, el gobierno decidió utilizar al ejército para guiar a los zombies hasta el desierto, para que se perdieran en él. Obviamente tuvieron que desalojar todo ser vivo que viviese dentro o cerca de las localidades del vasto desierto australiano. De esa forma, no tenían que preocuparse de ellos hasta que, dentro de bastante tiempo, eso sí, Eso sí, tuvieron que dar por perdidas las islas de Tasmania, Isla Canguro, King Island, Cape Barn Island y las islas Tiwi. Era interesante también señalar la resurrección de los muertos de la masacre del barco de mercante Batavia. Eran unas 12 o 13 personas, entre ellos una hechicera acuamante llamada Amanda Admiral. Ya estaban muertos y se preguntaron por qué habían sido devueltos a la vida, recordando con dolor al verse de nuevo las caras de... ya estaban muertos y se preguntaron por qué habían sido devueltos a la vida, recordando con dolor al verse de nuevo las caras el naufragio en el archipiélago de Outman Abrollo, el engaño a un grupo de soldados por parte de un malnacido y sus compinches y los horrores que les hicieron pasar a aquellos degenerados. Amanda no pudo hacer nada para evitarlo, ya que en aquel entonces apenas dominaba su poder. Pero ahora era, pero era hora de volver a su tierra, Holanda. Nueva Zelanda fue también el escenario de una de las peores masacres del planeta. Todo empezó en Auckland. Un español con una mordedura pasó el control fronterizo, ya que al fin y al cabo, al principio solo se registraba a los alemanes. Pero ya en un hotel el hombre se transformó. Se quedó encerrado en su habitación hasta que una limpiadora con auriculares entró en la habitación. Luego fue un suma y sigue, hasta que llegaron hasta Wellington, la capital. Todo North Island no tardó en caer. Australia trató de ayudar, pero lo único que hicieron fue empeorarlo todo, ya que uno de sus barcos llevó a refugiados de North Island a Blenheim, y así se extendió la plaga también en South Island. Actualmente a los neozelandeses solo les ha quedado Islas Stewart y las Islas Chatham. En total, se podría decir que en todo el mundo murieron unos 5.500 millones de personas en el transcurso de tiempo de esta historia. Dios, qué largo ha sido esto. Bueno, leo los agradecimientos y os diré algo después. Agradecimientos. Me ha costado horrores escribir este libro y aunque quiero ser un provocador espero que ningún colectivo de personas se enfaden conmigo por lo que lean aquí. Aunque fantaseé con destruir el mundo de formas horribles, amo y odio a todo el mundo por igual y de la misma manera. Así que gracias por tener paciencia. Tengo que dar gracias a Tengo que dar las gracias a mi gran amigo Gabriel
pilar esencial de mi vida, que me ha ayudado a entender mejor a mis personajes. Dar las gracias también a Ricardo, mi otro gran amigo, mi otro pilar, por darme su apoyo y dejarme aburrirle con mis ideas sobre libros, políticas, series y humor. Por la información que me han aportado sobre temas de hackeo, tengo que darles también las gracias a los Danis. Por todas las aclaraciones que me aporta, ya que sin ellas estaría días con una mosca detrás de la oreja por si lo que digo es incorrecto durante días, gracias a Google. A Jessie le agradezco el haberme presentado a un ilustrador y el haberme aguantado en su puesto de trabajo. Gracias Jessie, eres un sol. Gracias a mi familia por todo ese apoyo, las discusiones y broncas tontas, los chistes con gracia sin ella, los momentos incómodos que me inspiran, el amor que me hace seguir de pie, los consejos, la sinceridad. Por todo eso, gracias Isabel, Ruth y Borja. A mi padre, Celestino Martínez García, que nos dejaste demasiado pronto, cabrón. Te agradezco todas esas imágenes que pintaste y que estimularon mi cerebro, alimentaron mi corazón y que me han hecho el hombre que soy hoy. Gracias, gracias, gracias. Isa y tú nos disteis, Isa y tú nos disteis a mí y a mi hermano una gran infancia. A los políticos, a los periodistas y a los lobistas que os folle un pez pirola. Y lo dejaré así. Hasta aquí hemos llegado. Pues eso, lo que decía los agradecimientos. Realmente ahora me importa bastante poco ofender a la gente, pero sí que es verdad que esto lo escribí hace 2 años. Y en 2 años está... o sea, bueno, era equidistante, pero ahora ya no lo soy. Con ciertas cuestiones, claro. En cualquier caso, ¿qué os iba a decir? Bueno, eso, que dentro de un tiempo pues subiré pues una reflexión de mi libro. Espero que lo hayáis disfrutado y no os suscribáis, no le deis a like, no comentéis, no compartáis este vídeo para nada del mundo, que me ha quedado súper largo y no debe ser así. Pero bueno, es lo que hay. Sed felices.